Hace exactamente una semana, los 16 clubes de Primera División, la OFI, la Segunda División Profesional y la Segunda División Amateur protagonizaron una asamblea catalogada como histórica. ¿Por qué? Porque por primera vez desde 1998 se inclinaron por una oferta de patrocinio de la camiseta celeste sin participación de Tenfield. Por mayoría, los clubes aprobaron un preacuerdo con Nike, respaldado por los jugadores de la selección y por el ejecutivo de la AUF, en detrimento de la otra alternativa, la renovación con Puma, actual sponsor de la camiseta, en virtud de un acuerdo que tiene con Tenfield, empresa dueña de los derechos comerciales y de imagen de la selección, hasta el 31 de diciembre. Pero allí no se terminó la cosa. La votación de la Asamblea de Clubes abrió nuevos frentes de polémica. Es que uno de los votos clave para inclinar la balanza a favor del acuerdo con Nike lo dio un integrante del gobierno, el director nacional de trabajo, Juan Castillo, que participó de esta reunión en calidad de presidente de Rampla Juniors. Vamos a conversar sobre estos temas con el propio Juan Castillo, que hoy nos acompaña en nuestro estudio. Castillo, buen día. Gracias por la visita. Por favor, es un gusto. Le pido que en primer lugar revisemos esto del vínculo suyo con Rampla. Los oyentes lo tienen muy presente como sindicalista, como figura del Partido Comunista, ahora como director nacional de trabajo, pero el fútbol, esta relación tan estrecha con el fútbol, ¿de dónde viene? A mí me parece que la inmensa mayoría de los uruguayos tienen una relación con el fútbol, algunos como hinchas, simpatizantes, seguidores, socios, algunos además porque capaz que como yo tenía un sueño de pibe de poder jugar al fútbol, en realidad yo también lo tuve. Incursioné con el Juventud de Las Piedras porque yo vivía en mis tiempos jóvenes en el Juventud de Las Piedras. Después se muda a Wander para Las Piedras y empiezo a seguir a Wander, a practicar en las inferiores de Wander. Y a seguirlo un tiempo, ahí que muchos amigos veteranos me dicen, pero ¿de cuándo sos hincha de Rampla vos y vos seguías a Wander y todo lo demás? Bueno, pero finalmente en el año 1981 yo me mudo definitivamente para el Cerro, y ahí empecé a seguir a Rampla Juniors, insisto, porque el fútbol me gusta, porque siempre lo seguí de cerca. Al poco tiempo me hice socio del club. Y bueno, lo que era un asiduo concurrente, simplemente, ¿no? Ir a verlo cada vez que podía y hasta que este año yo creo que acepté o me rendí a los continuos requerimientos de una cantidad importante de amigos, de simpatizantes, de socios, de dirigentes también de Rampla que nos invitaban a participar en su directiva, pero había un factor determinante que no me permitía, que es el factor tiempo. Pero este año pudo más la necesidad de Rampla. Nosotros estuvimos a punto de no competir en el campeonato de la B del año pasado. Teníamos una deuda tan grande que no podíamos, cerca de $200.000 debíamos, y si no lo pagábamos no podíamos. Entonces hubo asambleas especiales, se nombró un comité de emergencia, se nombró una directiva de emergencia. Esa situación especial fue la que marcó su aterrizaje en la directiva de Rampla. Sí, bueno, primero, habiéndolo dicho que era por el primer semestre de este año solamente, hasta regularizar un poco las situaciones internas y llamar a elecciones con voto secreto, que se presentaran listas, cosa que hicimos cuando terminó el campeonato de la B, habíamos logrado el ascenso. Pero bueno, resultó de que terminó esa etapa y la única lista que se presentó fue la nuestra y que me habían pedido que la encabezara nuevamente. Y bueno, y ahora ya electo presidente formalmente. Desde junio, presidente de Rampla. Sí. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, todos saben de que es por poco tiempo el periodo. Yo no sé si podré bancar, entre comillas, todo este periodo de tiempo. Las elecciones tendrían que ser de vuelta el año que viene. Finalmente, sobre finales del 2017 tiene que haber elecciones en Rampla. Estatutariamente tiene que haberla. Pero bueno, veremos. También ahí uno tiene que hacer el ejercicio con su salud, también, con nuestro trabajo, con nuestra familia, ir buscando los equilibrios. Pero ¿cómo fue eso de enterarse de que era la figura de consenso?
Bueno, esto ha querido solo la casualidad, esto ha sido el problema ahí que teníamos alguna situación interna de distintas visiones de cómo llevar a Rampla adelante, algunos que sustentaban la directiva anterior, otras ese mismo comité de emergencia, y como que la hinchada, los simpatizantes tenían otra visión. Acá el común denominador era que para las tres versiones yo era un hombre de consenso. Y las tres partes... ¿Le ha tocado en su vida otras veces? En la política, sí, por ejemplo, ser hombre de consenso. Sí, es verdad que sí. Es verdad que sí, en el movimiento sindical me ha tocado varias veces, también a nivel político. En algunas ocasiones, en esta gestión de gobierno, en este corto periodo que tengo de esta experiencia de gestión de gobierno, bueno, tal vez por un corte personal, ¿no? A mí me gusta mucho ir buscando los equilibrios. Esto de la negociación es una cosa que va muy de la mano conmigo. Entonces, ir buscando brechas, tratando de no perder identidad, pero al mismo tiempo ser un componedor, bueno, tal vez esa ha sido la cara visible que les dijo a la gente que podía ser yo el presidente. Cuéntenos, ¿cómo es la situación económica de un club como Rampla? Es complicada, es un poco más que complicada. Ya algo mencionó hace un rato, pero hoy, sí, ¿cómo está? Para que se den cuenta los oyentes, nosotros que le hablamos a todos los jugadores que Rampla solo podía hacer frente a los salarios mínimos que la Mutual, su organización gremial, establece, es un poco más del entorno de los $1.000, andan los 35.000 pesos promedio, bruto. No podíamos pagar más que eso, salvo algún esfuerzo que pudieran hacer algunos que trajeran algún jugador, nosotros no podíamos hacer más que eso. Lo mismo el cuerpo técnico, a los ayudantes, los que operan alrededor. Sumando un plantel de jugadores y de cuerpo técnico cuesta colocar el equipo mensualmente en el orden de los $50.000. Para un equipo de barrio y de un barrio obrero como es el Cerro de Montevideo, esto tiene un costo que bueno, a tal punto es desparejo y desigual que $50.000 nuestro presupuesto mensual, que es similar al costo de un salario de otro jugador de un equipo grande, ¿no? Que puede haber de esos y más salarios. Usted ha declarado que le tocó ir a pedir préstamos a la calle Divina Comedia, o sea, sí, al lugar donde Tenfield tiene sus oficinas. ¿En qué caso? ¿Cómo? En el caso de la primera parte del año, cuando estábamos compitiendo por la B, y nosotros no teníamos plata para pagar los salarios y no teníamos a quién acudir, y bueno, hubo algunos contactos que se hicieron, y fuimos recibidos y realmente nos prestaron para poder paliar. No nos prestaron todo el total del salario, pero no hicieron un préstamo para pagar el sueldo. Lo que los clubes solicitan a Tenfield en esas circunstancias son efectivamente préstamos. Es decir, ¿el club luego tiene que devolver ese dinero pagando intereses? Bueno, sí, claro. No, yo creo que no pagando intereses. A nosotros nos adelantan parte de la cuota parte que nos pertenece por la televisación de los partidos, en este caso. Es un adelanto. Eso es como un adelanto. También hay otras formas, ¿no? En el fútbol se utiliza mucho, no solo con la empresa Tenfield o con los que normalmente se comentan sus nombres, sino que con otras personas que también son contratistas de jugadores de fútbol, que en función de futuras ventas de los jugadores pueden llegar a aportar por ese pase. Si lo único que obtienen los clubes en Tenfield es un adelanto de dinero, ¿quedan comprometidos con la empresa? Bueno, en nuestro caso no nos pidieron ningún compromiso. En el caso concreto en el que yo estuve, no me pidieron nada a cambio. No nos pidieron, porque fue una delegación grande de Rampla. No tengo por qué inventar ni decir una cosa distinta. Fuimos bien recibidos, logramos nuestro objetivo, que era tener un adelanto para los jugadores, y no. Porque se habla mucho de lo que los clubes o muchos clubes le deben, entre comillas, a Tenfield. Sí, es correcto. En el mundo del fútbol se habla mucho. Hay muchos manejos,
más a veces por los pasillos que... Mirá que hay programas deportivos, hay programas casi que las 24 horas del día en alguna audición de radio o de televisión se está hablando de fútbol. Y a veces las más de las cosas uno las escucha por fuera de las audiciones que adentro misma, pero entonces a mí me convenía aclarar que cuando tomamos una decisión la tomamos con ese pleno consentimiento de que no estábamos votando ni a favor ni a contra nadie, porque no le debíamos favor tampoco a nadie. Está bien, ahora vamos a hablar de la votación. No, pero mi pregunta venía a propósito de esa dependencia de la que se habla, ¿no? Uno entendería que existiera dependencia si lo que la empresa realiza, no sé, es un regalo, es una donación. Si se trata de un adelanto, ¿por qué pesa tanto eso después en la conducta de una institución? ¿Porque pasa o no pasa? Bueno, yo tengo muy poco tiempo en esta vida del fútbol, pero no nos ocurrió a nosotros. Hemos sentido que se comenta de que hay determinados condicionamientos, pero no es el caso nuestro. Pero, a ver, hace muy poco usted mismo admitió que Rampla rechazó un ofrecimiento de Fox Sports para patrocinar su camiseta por el enfrentamiento que ese canal de televisión tiene con la empresa de Paco Casal. ¿Cómo es? Sí, después se me aclaró que en realidad, como hay varios apellidos, el nombre propio es Fox, pero hay un Fox Play o algo así lo llaman, Fox Play, pero no importa, estamos hablando de lo mismo. Objetivamente sí, hace como un mes estábamos en la previa de comenzar el campeonato uruguayo y nosotros fuimos invitados en la sede, llegó invitación a algunos dirigentes para participar en una reunión donde se nos haría una oferta. Ahí se nombró una delegación que fue, escuchó una propuesta concreta de que podríamos ser sponsorizados por esa empresa, bueno, que nos daban determinado dinero por también determinado periodo de tiempo. Cosa que lo analizamos en la directiva, no nos pareció conveniente hacerlo, y bueno, por un montón de cosas, entre otras porque era una directa competidora con Tenfield, que era lo que tiene los derechos de televisación del fútbol uruguayo. ¿Y cuál era el inconveniente de que fuera una directa competidora? Pero a ver, hasta ahora esta empresa todavía no había incursionado en el fútbol uruguayo, y nosotros sí, en ese momento nos pareció una cuestión... A ver, hasta ahora, ¿qué es lo que va a pasar? No sabemos de aquí para adelante. Lo cierto es que cuando habíamos tenido que recurrir a la empresa Tenfield, a nosotros se nos había dado respuesta y no teníamos ningún problema. Habían algunas otras cosas en el camino, ¿no? Que fueron lo que pesó más. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, nos ofrecían firmar por una firma, por un monto X, pero en la mano íbamos a recibir un monto menor. ¿Cómo es eso? Sí, no sé, por qué cosa nos explicaban de que eso se usa, que en realidad es como una comisión, que se el fútbol está lleno de comisiones por todos lados. Está lleno, pero yo había llegado un poco más tarde a la reunión de la directiva y obviamente que como estábamos con estos problemas económicos que yo ya he anunciado, te podés imaginar el clima que había en toda nuestra directiva, bastante optimista y bastante contento. Y yo hice solo una pregunta, a ver, al tesorero nuestro, ¿cómo explicamos nosotros dentro de 6 meses o dentro de un año que firmamos unos documentos por un ingreso de una cifra tal, pero en realidad ingresó algo menor? Esa diferencia, ¿en dónde se justifica? ¿Dónde se ponen los libros? No, pero todos sabemos hoy, y todos sabemos hoy porque no tenemos el problema. Suponete que no nos empiecen a dar los resultados y que empecemos a tener diferencias. Y entonces, ¿quién saca para afuera qué tipo de noticias? Si bien un socio nos reclama, ¿por qué acá figura que entró 10 pero en realidad entró 5? ¿Dónde están los 5? Ese buzo que tenés es nuevo, el auto que cambiaste, pintaste tu casa, cambiaste una chapa en el fondo, ¿con qué plata? Entonces... me parece que ese tipo de manejo tiene que ser transparente. No nos gustó eso y rechazamos la propuesta. Se ha especulado también con que quienes tienen el sponsoreo de Fox pueden verse perjudicados luego en su difusión a través de Tenfield y las transmisiones de BTV, etcétera. Ese tema también se ha conversado. Sí,
Hubo un montón de cosas arriba de la mesa discutiéndose. Para nosotros pesó mucho más firmar por un monto de cifra y recibir menos. Para SMI, la atención pediátrica es esencial. Por eso cuenta con CTI perinatológico, CTI pediátrico, policlínica de lactancia, clínica del niño y el adolescente. 4 certificaciones de calidad acreditadas por el Ministerio de Salud Pública y UNICEF. En síntesis, desde el nacimiento a la adolescencia, SMI, la mutualista más sana. SMI, la mutualista más sana. Cobertura total de asistencia médica. 2900-6670. Pediatría en SMI, un servicio de calidad certificado. Me quedé pensando en ese factor que decía Castillo, fue el que terminó primando, el hecho de que había que firmar por una plata, pero lo que entraba era otro número. ¿De qué orden era la diferencia? En realidad, más que la diferencia, casi que el porcentaje de la comisión era entre un 25 y un 30% de lo que se nos estaba ofreciendo. Un disparate. También uno puede estar pensando, capaz que tenés que dejar una comisión, una prima, un premio, una bonificación de un 10%, un 5%, bueno, pero 25 o 30% es demasiado. ¿Ha sido un choque para ustedes todo el mundo del fútbol? Es totalmente distinto, yo lo dije con otras palabras, hasta ahora nunca había tenido la oportunidad de hablar tanto y tan seguido de fútbol. Por eso a veces hasta además, normalmente soy pausado y tranquilo, pero esta vez además reflexiono mucho más por las palabras, porque es un mundo distinto, se mueven otros códigos. Y yo creo que además se mueven otros valores. Códigos y valores distintos a lo que me sucedió durante muchos años en el movimiento sindical, durante que muchos años en la actividad política o en las relaciones laborales empresariales que tengo que llevar a diario dentro de la gestión de gobierno. Distintas. Que bueno, a veces te sorprende con cosas como esta. Enseguida, en la segunda parte, hablamos de la asamblea de la AUF de la semana pasada. La puja por el sponsoreo de la camiseta de la selección que tuvo lugar la semana pasada y que en principio se laudó a favor de Nike, replanteó el debate sobre la independencia de la AUF respecto de Tenfield. Sobre ese asunto es que estamos conversando esta mañana con Juan Castillo, presidente de Rampla Juniors. Castillo, la decisión de la Asamblea de Clubes, pero en particular el voto de Rampla, generó mucha suspicacia entre quienes estaban a favor de mantener la relación con Puma. En el caso de Rampla, por ser usted, además de presidente del club, un jerarca del gobierno. Eso llevó a que, por ejemplo, Máximo Goñi, que participa en nuestro programa como periodista de Radio Oriental, se haya preguntado si no hubo una intervención directa del Poder Ejecutivo en su voto, en el voto del club. De hecho, sostuvo que manejaba información de que eso había ocurrido. El jueves lo planteaba en estos términos. Siempre me ha generado un profundo rechazo, en lo particular, de pronto, insisto, estoy equivocado, cuando los gobiernos influyen en las decisiones, en este caso del fútbol. Ya lo he hecho en televisión, lo he hecho en Hora 25, lo hago a través de este medio, que llega a un espectro a veces un poco distinto del ambiente futbolero, y esperando que la respuesta sea no, he invitado a los presidentes de Rampla Junior y de Danubio, que realmente nos digan si realmente no tuvieron conversaciones, aproximaciones, pedidos del gobierno de turno para votar por determinada marca deportiva en las últimas elecciones, en la última asamblea de clubes. Si esto fuera así, porque tengo datos bastante precisos al respecto, si esto fuera así, creo que ese no es el camino y flaco favor se le hace al fútbol uruguayo cuando se entreveran las cosas. Ojalá esta invitación que ya he hecho pública, que no ha tenido eco, ojalá me diga, mira, Goñi, estás equivocado. ¿Qué dice usted, Castillo?
Yo me estoy sonriendo, no me pueden ver lo que están escuchando en la radio. Algunos sí, los que están viendo la transmisión en video en me internet. estoy sonriendo porque yo no sabía de estas declaraciones de la semana pasada del señor Goni, pero en un programa de televisión el fin de semana pasado, el día viernes, me las pusieron al aire allí sin previo aviso. Bueno, estaban haciendo un reporte, un largo reporte, y luego terminaron con esta intervención de similares características, pero que se hizo en televisión, donde nos invitaban, donde nos intimaban a hacer esta aclaración pública. Y yo dije un par de cosas. La primera, debe ser el único periodista del Uruguay que no tiene mi número de teléfono, porque yo soy ubicable para cualquier compatriota, para cualquier uruguayo. O sea que si tenía de verdad un sentimiento de duda, me podía haber llamado telefónicamente y no tenía ningún problema en contestarle. Ahora acá se preocupaba en este audio porque no lo contestábamos, pero resulta que cuando lo contesté el viernes, después salió todo el sábado y el domingo tuiteando y poniendo en distintos lugares, enojado con mi contestación. Bueno, ¿quiere saber o no quiere saber? Yo ya contesté. ¿Cuál es su respuesta? No tengo por qué esconderla, de que no. A mí no me llamó ningún integrante de mi gobierno, ni el ministro para el que trabajo, el ministro Murro, ni el presidente de la República o el vicepresidente a decirme cuál tenía que ser la postura de Rampla, porque en todo caso no sé qué haría, pero la decisión de Rampla la tomó soberanamente la directiva, no la tiene por qué tomar el presidente de la República. Antes de la asamblea se había dicho que su voto iba a ser negativo al planteo de Nike. ¿Qué pasó? ¿Hubo un cambio? No, hubo mucha especulación en la previa, ¿no? Capaz que la especulación fue un poco alimentada porque nosotros no declarábamos, no hacíamos público nuestro voto antes de... Ninguno puede registrar. Primero, quiero terminar con lo del señor Goni, que me merece el máximo respeto, pero... Él no puede seguir amenazando que tiene información de primera mano, que tiene... Si tiene, dígalo, infórmelo, muestre todo lo que tenga en donde involucre a que el presidente de Danubio, el presidente de Rampla, están cumpliendo una orden, un mandato del gobierno. Pero un comunicador, un periodista, no puede andar diciendo, tengo esta cosa y según lo que... No, si lo tiene, dígalo, si no está comprometido conmigo, ni va a ser ni mejor ni peor, simplemente que tiene una información y la puede sacar. Bueno, ya me dio por 2 o 3 veces, me ha pedido explicaciones y se le ha dicho públicamente, que se quede tranquilo, que duerma tranquilo igual que yo. Pero entonces, ¿usted cambió o no cambió su voto en las horas previas a la asamblea? No cambiamos porque la decisión la tomó el lunes anterior a la noche. O sea, hace 8 días que la directiva de Rampla se convocó para analizar cuál iba a ser el voto. Fue la primera y única vez que debatió el tema y fue por unanimidad. ¿La noche previa a la asamblea? El lunes anterior, sí, el lunes anterior. La asamblea fue el martes de la semana pasada. ¿Y el motivo? ¿Cuál fue el argumento para volcarse por el preacuerdo con Nike? Pura y exclusivamente económico para nosotros, que padecíamos todos los problemas que expuse públicamente acá desde el punto de vista económico. Lo que necesitamos son más recursos. Pensamos primero en el fútbol uruguayo. El fútbol uruguayo necesita objetivamente más ingresos, más recursos económicos. Yo soy un testigo privilegiado por el lugar donde trabajo y me consta que los muchos funcionarios de la Asociación Uruguaya de Fútbol no hacían consulta porque hubo un momento de este año anterior, inmediato, donde estuvo comprometido el salario de los trabajadores. No había muchos recursos en la Asociación Uruguaya de Fútbol y en ese momento nadie decía, miren de que tengo un sponsor mejor que va a colocar más plata y estos problemas se resuelven. No, nadie colocaba ningún sponsor. Fue este ejecutivo de la AUF que hizo negociaciones, que hizo una propuesta concreta para que los clubes tomemos la decisión. Y ante las 2 propuestas que había para tomar la decisión de la asamblea pasada, una ofertaba 24 millones y medio de dólares por 7 años de sponsorización y la otra ofertaba 5 millones. Bueno, para nosotros no hay duda, no hay titubeo, no hay otra cosa que nos pare que efectivamente votamos por lo mejor. Desde la audiencia, Roberto pregunta, y de algún modo lo conecta con lo que señalaba usted hace un rato, a propósito de por qué Rampla rechazó la oferta de Fox Sports para ser sponsor de su camiseta. Pregunta Roberto, ¿a nadie le llama la atención que Nike haya ofrecido tanto más que Puma, cuando una cifra así no era necesaria para superar
la oferta ya existente? Pues es abismal la diferencia, ¿no? Es abismal. Es abismal, incluso las consecuencias también inmediatamente posteriores, porque en las bases del contrato, según lo explicaron jurídicamente en la asamblea de la AUF, establece de que acá no terminó la película. Una vez que tomamos la decisión que tomamos en la asamblea de clubes, ahora hay 20 días hábiles, corridos, no sé de qué forma, pero hay casi un mes de tiempo para los que hasta ahora tenían un contrato puedan igualar o superar la oferta. Quiere decir que, y hay muchos también ahora que están especulando que va a ocurrir. Hay muchos que aseguran, yo lo he leído, lo he escuchado, quédense tranquilos, dice de que Puma va a igualar la oferta. Y entonces antes, ¿quién se quedaba con ese cambio? ¿Qué es lo que pasaba entonces que antes no hizo esa propuesta? Si todos eran conscientes que había que votar por más recursos para la AUF y para los clubes, ¿por qué es que de 5 se puede saltar a 25 ahora? ¿No? ¿Pero usted tiene una interpretación de cómo es posible semejante cifra? No, una gran interrogante, una gran pregunta. Y en el fuero más íntimo, muchas especulaciones que como no tengo nada para agarrarme, nada que sustente mi teoría, no lo voy a hacer público. ¿Y las consecuencias de un voto como el suyo, teniendo en cuenta los antecedentes, teniendo en cuenta todo ese contexto de complicaciones en su presupuesto de Rampla Juniors, teniendo en cuenta la mano que supo dar Tenfield? Usted dijo, si el precio que hay que pagar en Rampla es que se cierre alguna puerta o se hagan los distraídos, pagaremos ese precio. Sí. Estaba aludiendo a Tenfield. Estábamos aludiendo, no solo a Tenfield, si todo esto lo que ha desatado es que tiene una suerte de emisarios por todos lados, no sé, a mí me dio la sensación de que Rampla se transformó en el elefante en el bazar, para donde nos movamos vamos a desparramar, vamos a tirar cosas, ¿no? ¿Qué es lo que está en juego para que ocurran, tantas especulaciones con lo que podía haber pasado con Rampla? Nosotros sí éramos conscientes, tú lo dijiste bien, yo lo dije públicamente además, porque esa noche anterior, la reunión de la directiva de Rampla, dijimos, muchachos, miren que hay que bancar, hay que ser conscientes de la decisión que estamos tomando y que esto puede tener algunas consecuencias. ¿Estamos dispuestos a bancarlo? Estamos dispuestos a bancarlo. Fenómeno. Si es así, yo me siento muy tranquilo. Lo único que pedí es que no se escribiera la resolución y que el único que la dijera públicamente el otro día en la asamblea fuera yo. No queríamos mandar a los delegados que van normalmente a la asamblea. Y sí, decíamos de que alguna puerta se podía cerrar, nos podían condicionar. Bueno, objetivamente nosotros todavía estamos... Está aludiendo a varias puertas posibles. A varias puertas. Por ejemplo... posibles. Bueno, uno de los ejemplos ya se sabe públicamente, cuando nosotros no teníamos recursos, teníamos que ir a tocar la puerta de Tenfield. Pero hay más, por lo visto hay más. Porque hay mucha gente vinculada que va tejiendo amistad de años, ¿no? Se ve que hay como un circuito cerrado, hay una suerte de acostumbramiento a que esto es así, pero es por costumbre, ¿viste? Porque toda la vida fue así, entonces nadie la toca. ¿Y por qué es por costumbre? No sé si por costumbre o porque se deben demasiada cantidad de favores, pero también he dicho públicamente de que acá hay muchas cuestiones en juego, pero que acá hay uno de los actores principales que son los jugadores de fútbol, que son los que el que ha hecho que se ganara un prestigio a tal punto de que haya una lucha de intereses para ver quién es el sponsor de la camiseta de la selección uruguaya, que es el verdadero protagonista, y son los jugadores de fútbol. Algunos muy pocos llegan a la selección uruguaya de fútbol, pero en el camino quedan centenares y miles de jugadores que, como los nuestros, a veces no tenemos para pagarle el salario. Nosotros hemos tenido hace muy poco tiempo que recorrer los comercios y los negocios de Cerro pidiendo aportes de todo tipo, incluso con mercaderías, y no pudiendo pagar el salario a los jugadores, le damos una bolsa con un surtido para que pudieran bancar la familia, para que pudiera comer. Hasta pequeños y medianos productores de canelones han aportado y han hecho una contribución importante para que el año pasado nosotros pudiéramos competir. Entonces, todas estas cosas cuestan y algún día se tienen que terminar y hay que tomar algunas decisiones pensando en qué es lo mejor y cómo de una vez por todas salir de esta monotonía, de este circuito cerrado, del manejo de muy pocos. 2 preguntas para terminar, para respuestas breves, si es posible. 1,
Palma, el presidente de Liverpool, fue uno de los que reclamó otra cosa, licitación. ¿Por qué no licitación? A mí me parece que en tiempo y forma tal vez hubiese sido una de las cosas más transparentes y mejor. Licitación pública y abierta, efectivamente. Pero decir eso después que estaba convocada la asamblea para tomar la decisión por 2 ofertas, me parece que es una declaración para la tribuna. Y lo último, ¿cree que después de esta asamblea de la AF de la semana pasada cambió algo en el rumbo del fútbol uruguayo hacia una mayor autonomía? A mí me parece que se están alineando los astros. Hay un conjunto de señales importantes que ha empezado por los propios jugadores de fútbol, por la propia conducción técnica del fútbol uruguayo, con algunos valores que le ha inculcado al fútbol el propio maestro Tavares, que me parece que hay un respaldo y un trabajo político mancomunado de este ejecutivo de la AUF, y hay un conjunto de dirigentes de clubes que, bueno, estamos dispuestos a tomar decisiones soberanas, auténticamente soberanas y no condicionadas por nadie. Juan Castillo, hoy con el sombrero de presidente de Rampla Juniors en esta entrevista, gracias por acompañarnos hoy en Perspectiva. Muchas gracias a ustedes. Ya seguimos, está pendiente el contacto con Rosario y después se viene la mesa, hoy, Mesa Agropecuaria.